Bienvenidos, queridos estudiantes. En esta ocasión continuaremos trabajando con el tema de las cónicas. Ya hemos trabajado con la circunferencia y en esta clase trabajaremos con la parábola. Específicamente estaremos mirando ejercicios donde haya que identificar los elementos de la parábola a partir de su gráfica y a partir de su ecuación. Entonces, comenzamos a trabajar con los ejercicios donde hay que identificar los elementos a partir de la gráfica. A usted se le va a proporcionar una gráfica en el plano cartesiano, una parábola, y de allí usted tiene que identificar los elementos de la parábola. En primer lugar, vamos a identificar el vértice. ¿Qué es el vértice? Si usted recuerda en clase de geometría, en cuarto de secundaria, allí vimos que un vértice es un punto. Bien, pues aquí también un vértice es un punto. Aquí está simbolizado por la letra V. Y la particularidad de ese vértice es que es el origen de la parábola, pero también divide la parábola en dos partes iguales, si usted se fija. Bien, divide la parábola en dos partes iguales. Ahora, ¿cuál es la coordenada del vértice? Como estamos trabajando en el plano cartesiano, hay que ubicar la coordenada. La coordenada del vértice es -5 en X y 5 en Y. Por eso aquí dice -5,5. Procedemos a identificar el próximo elemento. Acá el elemento es el foco. El foco también es un punto, el cual queda enfrente, todo el tiempo enfrente de del vértice, pero en la parte de adentro de la parábola. O sea, no puede quedar en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Sino en la parte de adelante de la parábola. En este caso, el foco corresponde a la coordenada -5,-5. Usted simplemente va a ubicar aquí la coordenada. Bien, ya ubicamos la del vértice y la del foco. Ahora vamos con el lado recto. El lado recto es la anchura de la parábola, que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué tan ancho es esta parábola? Pues aquí me dice que es 40 unidades. ¿Cómo me doy cuenta que es 40 unidades? Mire, usted puede sumar de donde está ubicado el punto A, que es en el 15, hasta y cuenta o suma los 25 que están acá. O sea, 15 más 25 es igual a 40. Otra forma para usted identificar a cuántas unidades están o cuántas unidades abarca el lado recto sería contar. Mire, desde el punto A aquí ya tenemos 5, porque va de 5 en 5, ¿verdad? 5 aquí. De aquí hasta aquí me muevo, sigue el punto rojo, 5 más serían 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 hasta el punto B. Pero para ahorrarse estar contando, usted simplemente toma los números de los extremos, el 15 en este caso, y el 25 en este caso lo suma y ahí le va a dar el lado recto. Cualquiera de las dos formas en que se haga está bien. Ahora identificaremos el eje de simetría. Aquí el eje de simetría es esa línea que debe dividir a la parábola en dos partes iguales. En este eje de simetría es la recta x igual a -5. Si usted se fija, mire, si usted se fija, la línea que divide a la parábola en dos partes iguales, esa línea, déjeme ver si le puedo dibujar para que me pueda entender mejor. Voy a marcarlo aquí ahora. Mire, si usted se fija, esa línea amarilla que estoy trazando ahora, es
la línea de simetría que divide la parábola en dos partes iguales. Mire, esa parte, no quiero trazar, no quiero rayar tanto porque tenemos que seguir identificando, pero mire, divide la parábola en dos partes iguales. Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que usted va a hacer? Simplemente, aquí usted va a ver cuánto o por cuál número pasa en el eje X. Esa línea, ¿por cuál número pasa? En este caso, en el eje X. Pues aquí pasa en el número -5. Así que la recta, o bueno, la ecuación que corresponde a esa línea es x igual a -5. Usted identifica el número por donde pasa esa parábola, así de sencillo. Bien, entonces ahora vamos a identificar la distancia focal, que es P. Aquí dice que está a 5 unidades. Es fácil. Usted simplemente debe mirar a qué distancia está el vértice del foco o viceversa. ¿A qué distancia? Están a 5 unidades. A eso se le llama distancia focal. Bien, distancia focal. O también usted puede darse cuenta, en este caso, por el número que está aquí, el 5. Mire, el número que está aquí, el 5, la distancia focal. El foco está a 5 unidades del vértice. Contamos aquí 5 unidades, sí, 5 unidades. Bien, ahora, la... Un momentito ahí que me falló algo acá. Pues bien, le decía, jóvenes, que acá usted para identificar lo que es la distancia focal simplemente mira en qué punto está ubicado el foco. Ya usted lo identificó previamente. Está en el 5, ¿verdad? En el 5, en el número 5. Bien, como está ahí en el número 5, pero el 5 ¿de dónde? Porque aquí tenemos -5 en X y -5 en Y. En este caso, como la parábola abre en el eje Y, si usted se fija, está de manera vertical, pues usted tiene que ubicar el 5 de acá, el segundo 5, el segundo número en este caso. Le estoy enfatizando esto porque puede ser que le aparezca otro número. Por ejemplo, déjame ver si puedo acá hacer algo. Ok. Digamos, mire, aquí me di cuenta que es el 5. Está 5 unidades, dice aquí. Pero ¿qué tal si hubiese sido la siguiente coordenada? El foco. Estoy dibujando acá. Vamos a ver si me sale bien. Digamos que la coordenada hubiese sido 0,3, digamos. ¿Cuál de los dos números debo yo utilizar? Pues usted va a utilizar el -3. Así que la distancia focal en este caso, para este ejemplo que estoy presentando, va a ser el 3 de 3 unidades. Vamos a ver cómo puedo dibujar ahí. Bueno, 3 unidades. Espero me haya dado a entender en esta parte. Para el foco, para la distancia focal, usted ubica dónde se encuentra. Acá, enfrente de qué número se encuentra el punto focal en el eje. Aquí es en el eje Y porque abre de manera vertical. Si hubiese abierto de manera horizontal, pues el número usted lo ubicaría, pero en el eje X. ¿Estamos de acuerdo?
Continuamos entonces. La directriz acá es esta línea roja. Mire, toda esta línea roja de acá arriba que queda en la parte de atrás del vértice. La directriz va a tener, eh, bueno, aquí me dice la directriz es la recta, y es igual a 15. ¿Cómo usted se da cuenta por dónde pasa esa directriz? Bueno, aquí me lo está diciendo, mire, yo lo acabo de tapar, pero aquí, ahí está el número 15. Así que simplemente usted va a decir, la directriz, en este caso, va a ser igual y igual a 15. ¿Por qué? Porque la línea pasa por el número 15 en el eje Y. Espero que me hayan entendido. Vamos a ver otro ejemplo, pero de una parábola que abre de manera horizontal, es decir, en el eje X. En este caso, el vértice es 0,0. Si usted se fija, el vértice está aquí en el origen. Siempre que sea una parábola que abra en el origen, la coordenada del vértice va a ser 0,0. Ahora, el foco. ¿Se acuerdan cómo identificamos el foco anteriormente? Pues simplemente aquí te está diciendo que el foco, ¿verdad? Es esto, está F y está en el número 5. Así que la coordenada del foco va a ser cuánto se movió en X, fueron 5, y cuánto se movió en Y, no se movió nada, así que es 0. Bien, ahora imagínense que el foco hubiese estado aquí. Si el foco hubiese estado ahí, ya la coordenada sería otra. La coordenada sería 10 en X y 5 en Y. Así que el foco aquí sería, la coordenada del foco sería 10,5. Bien, pero estamos trabajando con esta que está aquí en la gráfica. Muy bien, el lado recto, ya ustedes saben que es la anchura, mide 20 unidades. ¿Cómo me doy cuenta? Mire, sumo este número de aquí con este otro número de aquí donde está el otro extremo, lo sumo, pero esto yo lo voy a sumar como en valor absoluto. En valor absoluto siempre tiene que dar positivo. Aquí hay que sumar. Aquí no se toma en cuenta la regla de los signos. Bien, no se toma en cuenta la regla de los signos. ¿Qué significa eso? Mire, según la regla de los signos, por ejemplo, si fuera a tomar en cuenta la regla de los signos, sumaría este 10 con quién, más el otro 10. Pero el otro 10 está negativo, ¿verdad? Pues ahí se altera el asunto. ¿Por qué? Porque eso daría como resultado ¿qué? Daría un resultado de 0, porque tendría 10 menos 10 que es igual a 0. Entonces, por eso le digo, aquí no se toma la regla de los signos, no se toma en cuenta esto, sino simplemente usted va a sumar este número que está acá en este extremo, en el extremo A, y el otro que está en el extremo B. Lo suma y usted se da cuenta que da 20 unidades. Muy bien, el eje de simetría es la recta Y igual a 0. ¿Te acuerdas cómo se identifica el eje de simetría? En el eje de simetría, que es ese eje, ¿verdad? Que divide, en este caso, divide la parábola, esto que estoy dibujando ahora, en dos partes iguales. En este caso, como abre en el eje X, aquí, ¿a qué es igual el eje de simetría en el eje Y? O sea, en Y es igual a 0. ¿Cómo me doy cuenta? Ya yo te acabo de decir de cómo uno se da cuenta cuando es eh, el asunto. Por ejemplo, si volvemos atrás, mira, aquí me dice que el eje de simetría es -5. Yo te dije a ti que tú vas a identificar, mira, este -5 es este mismo que está aquí. Perdón, perdón, perdón. En X, lo tiré mal. Dame a ver si puedo volver atrás. Bueno, aquí no me da la opción de volver atrás, pero mira, es de X.
S es de X, eje de simetría. Si tú te das cuenta, pasa por dónde? Por por el 5 de quién? De X. Ese eje de simetría pasa por el 5 de X. Pero como aquí estamos trabajando con una parábola, pareciera ser al revés, pero realmente, mira, cuando abre la parábola en el eje X, la ecuación va a ser y igual a tal cosa. En este caso, y es igual a cero. Mira, tú te puedes guiar de aquí, mira, te puedes guiar de aquí si quieres, te puedes guiar de ahí y te das cuenta que y es igual a cero. Bien, digamos que el foco, como dijimos ahorita, mira, este foco de acá, que ya lo habíamos indicado. Digamos que el foco sería 10,5. Esa sería la coordenada del foco. Entonces, ¿cuál sería en este caso el eje de simetría? El eje de simetría pasaría por aquí. En el eje Y pasaría en cuál coordenada. Mira, mira, si la coordenada fuera de este, mira, de este, lo voy a poner por acá. La coordenada sería 10, 10,5, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de Y aquí? El valor de Y es este número de aquí, ¿verdad? Ese 5. Así que el eje de simetría, yo estoy garabateando esto, mira, el eje de simetría pasaría por ahí. Bien, pasaría por el número 5 en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí no pasa no pasa por un número así como tal, sino por el cero. Bien, por eso aquí dice que Y es igual a cero. Ahora tenemos la distancia focal. La distancia focal va a ser 5 unidades. Ya yo te explicaba que tú tienes que fijarte en en el eje donde está el foco, que es el eje X, por dónde, en qué número está ubicado el foco. El foco está ubicado en el número 5. Así que la distancia focal es de 5 unidades. Tú te fijas en el número que está ubicado el foco y ahí tú dices, bueno, está a tantas unidades donde esté ese número. Bien. Y por último, la directriz es la recta X menos 5. Recordándote que la directriz, déjame ver si lo pongo de otro color acá la pluma. Recordando que la directriz, ¿dónde se perdió esto? ¿Dónde está? Ok. Que la directriz es esta línea, que estoy poniéndole de color amarillo, esa línea roja que está ahí, de color amarillo es la recta directriz. ¿Y qué pasa si tú te das cuenta que pasa por dónde? Porque el número pasa por el número -5. Pero como estamos contando distancia, ese 5 se pone positivo. Está a 5 unidades. Bien, esta es la primera parte de la explicación de este tema. Ya nos quedaría ubicar. em, Nos quedaría ubicar, pero a partir de la ecuación. Mira, en el libro aparecen estos ejercicios. Entonces, tú vas guiándote de esta explicación, vas a identificar esos elementos, el vértice, el foco, y lo vas a colocar, ¿verdad? Déjame ver. Lo vas a colocar, lo vas a colocar aquí en estos cuadros. Bien, vas a llenar esto. Aquí lo que vas a colocar es los números, las coordenadas, a cuántas unidades está en esos cuadritos. Eso es lo que tú vas a colocar. Bien, lo mismo que acabamos de hacer allí detrás. Mira, lo mismo que hicimos aquí. Es lo que tú vas a hacer con este ejercicio. Tenemos este, ahí te abren el eje Y, está de manera vertical y el otro está en el eje X de manera horizontal. Bien, entonces nos vemos en una próxima clase, en la segunda parte de esta clase. Espero que no te lo pierdas. ¿Ok?